Homilía para el cuarto domingo después de Pascua. La epístola está tomada del apóstol Santiago. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de cambio. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Tened esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira, pues la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por eso desechad toda inmundicia y la carga de mal que os sobra, y acoged con docilidad la palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca del pecado, de justicia y del juicio. Del pecado porque no creen en mí, de la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis, del juicio porque el príncipe de este mundo está condenado. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues Él no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, nos acercamos a la Santa Fiesta de Pentecostés, la fiesta que celebra la venida del Espíritu Santo y la fundación de la Iglesia Católica. Conforme se acerca este día, la Iglesia nos invita a prepararnos, leyéndonos los Evangelios de la Última Cena, aquellos Evangelios en los que nuestro Señor pronunció estas hermosas promesas acerca de la venida del Paráclito. Hoy quiero usar los puntos que nos dan los textos para señalar algunas verdades muy grandes de nuestra fe. Primero veamos lo que nos dice el apóstol Santiago. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, dice él, procede del Padre de las luces, en el cual, dice, no hay alteración ni sombra de mutación o sombra de cambio. Esto, mis queridos hermanos, nos lleva a una verdad muy importante. Y es que en Dios no hay cambio. Qué importante es que entendamos esto. Cuando el Vaticano II se estaba preparando, no solamente en el Vaticano, sino en todo el mundo, la filosofía, la palabra que se usaba mucho para empujar esta ideología, era la palabra italiana aggiornamento, que quiere decir poner la iglesia al día, modernizar la iglesia, aggiornamiento. Quería decir cambiar a la iglesia, hacerla que se pusiera al tanto con el mundo, que se hiciera compatible al mundo. Y aunque nunca lo dijeron, o tal vez no lo dijeron mucho, pero esto implicaba también decir cambiar a Dios, poner a Dios al día, hacer que Dios se acomode al mundo. Esta idea estaba implícita. Si la iglesia de Dios tiene que cambiar, eso quiere decir que también Dios tendría que cambiar. Pero ¿qué leemos el día de hoy? Que en Dios no hay cambio ni sombra de mutación. Para hacer un poco más de énfasis en esto, a aquellos que dicen que la iglesia, que recordemos, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, aquellos que dicen que la iglesia tiene que cambiar, ponerse al día. La Iglesia Católica les responde usando el libro del Apocalipsis en la fiesta de Pascua, de la noche de Pascua. Christus eri et hodie. Cristo, ayer y hoy, sin importar el año, sin importar la moda, Cristo permanece el mismo, ayer y hoy. Antes de seguir, quiero explicar brevemente por qué es imposible que Dios cambie, incluso desde un punto de vista filosófico, porque esto es algo que es imposible incluso de pensar. Para entender esto hay que empezar primero por explicar qué es el cambio. Ahora, esta es una pregunta extraña. Si yo te digo qué es cambio, bueno, tú sabes distinguir el cambio cuando lo ves. Cuando tú ves que una cosa cambia, lo sabes.
pero explicar el concepto de cambio es un poco más difícil. Tanto así que era incluso uno de los problemas más debatidos en la antigua Grecia, con los filósofos de la antigua Grecia. Aristóteles lo definió así. Lo definió como la actualización de la potencialidad en un sujeto, que es demasiada filosofía para mí. Vamos diciéndolo en español, en cristiano, como dicen. Cambio quiere decir, para ponerlo de una forma más simple, cuando una cosa adquiere algo que no tenía antes, sea en una forma positiva o negativa, o sea, el adquirir un defecto que no tenía antes o el adquirir una perfección que no tenía antes. Ahora, aquí es donde se ve que el cambio es imposible para Dios. Para que una cosa cambie, una de dos cosas tiene que pasar. O adquiere el cambio o cambia adquiriendo una perfección que no tenía antes, como ya dije. Por ejemplo, cuando tú aprendes una cosa nueva que no sabías. O cambia perdiendo una perfección que tenía, corrompiéndose, haciéndose peor. Como cuando tú te haces más gordo o te enfermas o te lastimas en algo. Es o un perfeccionamiento o una corrupción. Ahora, lo que es importante es esto. Para cualquiera de estas dos opciones, tenemos que asumir que el sujeto en cuestión es imperfecto. Pero sabemos que Dios es perfecto. En Dios no puede haber corrupción ni pérdida. Eso ya lo sabemos. Y porque Dios es la perfección infinita, no puede faltarle nada, no puede haber alguna perfección que Él pueda adquirir. Y por lo tanto, precisamente porque Dios es perfecto, en Él no hay potencial a cambiar, no puede cambiar, ni para mejorar ni para empeorar. Y es por esa razón que incluso filosóficamente, incluso los filósofos del pasado, los paganos, entendieron que es imposible que en Dios haya, como nos dice el apóstol, cambio o sombra de mutación. Perdóname, hermano, si ves que estoy entrando mucho aquí en la filosofía, pero quiero que veas, quiero que entiendas por qué esto es relevante y por qué es relevante en tus vidas poder explicar eso. Mi querido hermano, si fueras tan desafortunado como yo en estar viendo todas las cosas que está sacando la nueva iglesia, solamente en los últimos días, en una semana, he leído los artículos de recomendaciones de 3 distintos libros que hasta me da miedo decir el nombre y el título y el tema. Pero libros, a final de cuentas, que están empujando en la iglesia nueva, en el nuevo sordo, cambio en la doctrina, cambio en la posición de la iglesia, sobre todo, obviamente, respecto a la agenda LGBT. Hasta los mismos títulos de los libros no los puedo decir. Y algunos de estos libros, uno de ellos lo escribe una monja teóloga. El punto es, pues, que tanto en el Vaticano II como incluso en el protestantismo, muchos están empujando un cambio en las reglas de la moralidad, en las mismas creencias de la fe, para hacerlas más adecuadas, para hacerlas que encajen con la perversión del mundo actual. Así que sí, para nosotros es muy importante que entendamos por qué las enseñanzas de Dios y la Iglesia no pueden cambiar. No es nuestra idea. Nosotros no salimos con esta idea. Es una idea que, como ya dije, los filósofos paganos la entendieron. Es contra toda lógica, contra todo sentido, contra toda razón. El Papa San Pío X sabía esto muy bien. Les voy a contar una historia. Dicen en una de las vidas de San Pío X que en cierta ocasión uno de los sacerdotes que estaban empujando muy fuertemente por hacer cambio en la iglesia, por la modernización de la iglesia, de las ideas y de los conceptos en la iglesia, vino el Papa, y el Papa muy graciosamente, muy amablemente, le concedió el tener una audiencia con él. Durante esta audiencia, el filósofo el sacerdote, se dijo, voy a retar al Papa, lo voy a poner a prueba. Y empezó a decirle muchas cosas de filosofía y de teología y a retarlo y a empezarle a probar a ver si sabía. Y hay que recordar que a San Pío X lo tenían todos en un concepto muy bajo, falsamente, injustamente, porque él había sido granjero, había sido un hombre pobre cuando nació. Y por esto muchos lo veían, lo menospreciaban.
Entonces este sacerdote estuvo retándolo y el Papa, muy calmadamente, le replicaba todas sus objeciones y mantuvo su territorio, se pudo mantener muy bien en su filosofía y teología porque era un excelente filósofo y teólogo. Y todo muy calmado, muy tranquilo, le daba todas las respuestas que necesitaba. Al final, después de un tiempo, el sacerdote se enojó, perdió el temperamento, pues, se molestó y exclamó impacientemente: es imposible continuar esta discusión, porque ya veo que no nos vamos a entender. El Papa Pío X, con su mirada tan profunda, tan serena, tan fuerte que tenía también, lo miró directamente y le dijo: te equivocas, hijo. Nos entendemos muy bien. Es precisamente porque te entiendo que no te voy a aprobar y que no voy a dar mi bendición ni a ti ni a tus trabajos. Ahora pues, mis queridos hermanos, que hemos hablado un poco de la epístola, esto nos da un buen fundamento para pasar a lo que nos enseña el Evangelio. Lo que nos enseña el Evangelio es una cosa muy importante que debemos de saber acerca del Espíritu Santo. Nuestro Señor les dice a los apóstoles que les conviene que Él se vaya. Y Él obviamente indica ahí que su presencia visible ya no va a estar aquí con nosotros. Y dice que eso nos conviene porque solamente cuando se vaya nos enviará al Espíritu Consolador, al Espíritu Santo. Y será a través del Espíritu Santo que su enseñanza y su santificación se completará. El Espíritu Santo, pues, se va a convertir, el Señor nos promete, en la guía de la Iglesia, el maestro de la Iglesia, en la misma alma de la Iglesia. Los teólogos, con San Agustín a la cabeza, nos dicen que lo que el alma es para el cuerpo, el Espíritu Santo es para la Iglesia católica, y que en la misma forma que un cuerpo vive, porque el alma organiza, mantiene, controla el cuerpo, sus miembros, todas sus funciones, en la misma forma la Iglesia vive, se sostiene, se mantiene y crece a través de la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el maestro y la guía de la Iglesia. Y eso nos lo dice Cristo nuestro Señor hoy en el Evangelio cuando dice: cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, Él os enseñará, indica a la Iglesia, toda la verdad. Esto no quiere decir que la acción de Cristo cese en la Iglesia, sino más bien que la actividad de Cristo ahora se va a realizar a través y con el Espíritu Santo. Y esto nos lo dice Cristo también cuando dice: Él no hablará de sí mismo, sino que las cosas que Él escuche serán las que hable, porque Él recibirá de lo mío y os lo mostrará. Y así, mis queridos hermanos, conectada a la primera verdad que aprendimos en la epístola, que Dios no cambia, viene la conclusión que sacamos del Evangelio, y que es esta: que la Iglesia siempre es guiada por el Espíritu Santo. Y por lo mismo, porque Dios no cambia, y la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo, la Iglesia no puede cambiar en sus cosas esenciales, y no puede errar ni enseñar error en materias de moral o en materias de fe. Y esto quiere decir que en la Iglesia católica no puede haber error o inmoralidad, y que si tú ves que en algún lugar donde se dice, esta es la Iglesia católica, pero te enseñan cosas contra la fe o contra la moral, como institución se enseñan cosas contra la fe o contra la moral, entonces esa no puede ser la Iglesia católica. O que si la Iglesia católica enseñó cosas durante 1500 años, y ahora en el año 1960 o 70 o 80 o 2000, la Iglesia dice: vamos a cambiar de opinión, ¿y Dios cambiará de opinión? Bueno, hoy lo ves, no puede ser esa la Iglesia católica, porque la Iglesia católica está guiada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y en Dios no hay cambio. Ya lo vimos, es imposible, no hay cambio. Pero esto, mis queridos hermanos, también es un pensamiento muy consolador y muy hermoso, el saber con certeza que la Iglesia fundada por Cristo, aquella Iglesia sobre la cual envió al Espíritu Santo, no puede cambiar, no puede errar, no puede fallar.
Esta es la razón por la que el Espíritu Santo se llama el Consolador, porque es una verdad muy consoladora el saber que tenemos un Maestro. Piensa, amigo protestante, dime, Cristo nunca nos dijo, te voy a dejar un libro. Cristo nunca nos prometió, les enviaré el libro que les enseñará todas las cosas. Cristo nunca dijo en el Evangelio, el libro los guiará. Encontrarás, sí, muchos versículos alabando la palabra de Dios, siempre presuponiendo un maestro. Porque Dios no dejó la iglesia a nuestro entendimiento, no nos dejó órfanos, como Él nos dijo, huérfanos. No nos dejó solamente con un libro para guiarnos. Nos dejó más bien un maestro vivo, un maestro constante, el Espíritu Santo, un maestro que nos iba a dar eventualmente, sí, la palabra escrita de Dios, la Santa Biblia, pero que al mismo tiempo, incluso antes, nos iba a dar un magisterio vivo, activo, una autoridad, una guía para asistirnos en todo tiempo. Incluso hoy, en esta crisis en la que vivimos, no dejes que tu corazón se turbe, porque incluso en medio de esta tormenta ves la acción del Espíritu Santo. La enseñanza de la Iglesia permanece siempre presente, siempre viva. La ves en los escritos de los santos, guiados por el Espíritu Santo. La ves en los abundantes documentos y cartas de los papas anteriores, advirtiéndonos contra los errores modernos. La ves en todos los obispos que permanecen hoy, aunque sean pocos, eso no importa. Pero los obispos que permanecen fieles a las enseñanzas de la Iglesia y que pasan la luz de la fe y la luz de la verdadera moral a aquellos que los siguen. El mundo cambia, como nos lo dice la oración colecta de hoy, intermundanas varietates. El mundo cambia, con muchas variedades. Y con el mundo, muchos hombres siguen y caen, y pierden la guía del Espíritu Santo. Hombres dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia pueden caer, pero el Espíritu Santo guiará a la Santa Iglesia Católica siempre, en lo que llamamos el magisterio de la Iglesia. Y esto durará hasta el fin de los tiempos, y esta enseñanza estará siempre disponible a aquellos que la quieran buscar. El día de hoy, conforme rezamos la misa, renovemos nuestra fe y nuestra confianza en un Dios que no cambia y que es eterno, y en la Santa Iglesia Católica, su cuerpo místico, eterna, sin cambio, fiel siempre a la verdad y a la moral, tan fiel, tan verdadera, tan eterna, tan sin cambio como Dios mismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.